Buenas, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien hoy en este hermoso miércoles. Quiero darte la bienvenida y compartir contigo una sesión súper em, de sabiduría. Aquí estoy viendo que se está conectando la gente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y hoy tenemos un encuentro muy especial con el maestro Nahuán. El maestro es especialista en medicina de cuerpo y mente. Y pues con él vamos a darle como una inmersión un poquito más profunda a todo esto que estamos viendo, ¿no? Y que hemos aprendido tal vez de una manera un poquito más superficial u otros con más profundidad, pero desde una visión cuántica, ¿no? De una visión más científica, para que lo podamos entender. Si eres como yo, bueno, pues te vas a identificar con este live porque yo soy súper mental. A mí me tienen que explicar como todo científicamente y cuando lo logro como comprender lo puedo integrar más, ¿no? Tanto toda esta sabiduría que nosotros aplicamos cuando le vemos un sustento científico, un sustento más lógico, pues es como que nuestro ego lo puede asimilar un poco mejor. Como les dije, hoy tenemos al invitado aquí. Ay, no lo veo. Permítame, ya, démosle un segundo a Nahuán para que se conecte. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar una esperita para que se conecte. ¿Cómo han estado? Bueno, esperemos un segundo. Bueno, como te decía, vamos a tener el invitado especial del maestro Nahuán con nosotros, pero no lo estoy viendo ahorita conectado. Ay, ya lo vi. Qué pena con ustedes, pero bueno, ustedes me entienden. Hola a todos, gracias por conectarse. Maestro, ¿cómo está? Namaste, hola Emi, un gusto de poder este espacio compartirlo contigo y con tu público, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo muy honrada de que usted esté aquí, haya aceptado la invitación. Realmente me llena de mucha emoción esto. Yo lo conocí en el live que se hizo con Despertares y realmente a mí me encantó y yo dije, tiene que estar aquí en mi cuenta para que nos dé esa inmersión cuántica y esa visión como panorámica de lo que es el pensamiento, ¿no? Sí, bueno, es una de las corrientes, ¿no? Que hemos trabajado nosotros durante mucho tiempo investigando ese enorme potencial, ¿no? Y bueno, muchas cosas de la mecánica cuántica nos han servido para explicar lo que los grandes maestros, los grandes avatares del conocimiento lo decían, ¿cierto? Entonces, como hoy hay una corriente, digamos, científica, esta parte de la ciencia me parece que es un coadyuvante fantástico para poder ingresar a este mundo, ¿no? Conociendo sus leyes, Emi, si uno no conoce estas leyes es muy difícil poder explicar un montón de potenciales que tenemos ahí adentro, ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? Yo siempre digo, el conocimiento nos libera y muchas veces la ignorancia de todo esto nos esclaviza a una vida muy lineal, muy pequeña, ¿no? Entonces, cuando uno más puede ir abriendo el umbral de la conciencia, va entrando cada vez en mundos mucho más complejos, muchos mundos que nos van a dar un montón de respuestas, cierto que la mente lineal no las concibe. Respuesta significa un montón de opciones para tratar cualquier tema, ¿no? Ya sea un tema
filosófico profundo, o sea, un proceso psicológico, o sea, una enfermedad, un problema coyuntural, un problema relacional, para todos los aspectos de la dinámica de la vida, digo, el conocimiento siempre nos va a dar opciones, ¿cierto? Herramientas y elementos para poder ir muy lejos, ¿no? Por eso me encanta esa capacidad que tienen muchas personas de investigar y de transmitir eso, ¿no? Bueno, estos programas, como el tuyo, Emi, son una especie, siempre lo digo, ¿no?, de un oasis donde mucha gente viene a brevar esto, ¿no?, la fuente del conocimiento. Y bueno, cada persona que llega ahí da humildemente su aporte, ¿no?, sin ninguna otra especulación, de corazón. Gracias, sí, así es. Se toma lo que te sirve, lo que estás dispuesto a recibir y lo demás pues lo integrarás después o no lo integrarás, ¿no? Eso no nos corresponde. Yo quiero preguntarle, maestro, ¿cómo un odontólogo, si se me permite preguntarlo, llega a estar en un ashram? Cuéntame. Bueno, no son cosas separadas, ¿cierto? Es decir, cuando yo era estudiante de odontología, me acuerdo, estaba ya en los últimos años de la carrera y había un montón de casos que de la visión clásica, ¿cierto?, de mi estudio, no me resolvía los problemas. Me acuerdo que estaba en cuarto año de la carrera y empecé a buscar por mi lado otras respuestas, ¿no? Que me imaginé que detrás de un diente, de un maxilar, hay una persona que siente, piensa, ama y tiene un montón de historias. Entonces me daba cuenta que esas historias, no resueltas, tenían una repercusión biológica en la boca. Me acuerdo que era el año 70, en el año 70 yo empecé a investigar cuál era la relación de la vida de la persona, sus emociones, sensaciones, formas de ver la realidad, que me repercutían en la boca. Entonces ya empecé a tratar a un paciente desde una esfera mucho más amplia, holográfica. Entonces me daba cuenta que cuando yo intervenía en el modelo mental de la persona, más allá de mi profesión, la repercusión que existía luego en la boca, esto se llama sistema estomatognático, es decir, es muy compleja la boca, la articulación, toda la dinámica para entenderla, pero me daba cuenta que respondía a un modelo mental, emocional, vivencial de la persona. Por eso ahí se fue integrando la visión del odontólogo y esta otra visión más holística, ¿no? Y ahí fui entrando en este terreno de posibilidades infinitas que son el misterio de la mente, que es la mente, que es el alma, que es el espíritu. Son sinónimos, no son sinónimos, muchas veces se confunde todo y se hace como un merengue ahí. Entonces en esa confusión entramos en una vida muy acotada, muy pequeñita, muy lineal, que no responde a interrogantes más profundos, ¿no? Y hay que ir a buscarlos. Así es. Increíble este tema. ¿Y cómo empezamos a tratar este tema de la mente, maestro? Yo quisiera como empezar con el tema de la mente lineal y la mente cuántica. No sé si usted opina lo mismo. Perfecto, perfecto. Lo que ocurre es que hay que entender a qué llamamos mente, porque ahí se abren dos escuelas, ¿no? Dos escuelas dentro de la misma, de la ciencia, ¿no? Dentro de la ciencia, porque hay una escuela, yo la llamo la escuela reduccionista, ¿no? Una escuela materialista que dice así: las pequeñas partículas subatómicas conforman el átomo. El átomo, en su interrelación, conforma estructuras más complejas, se llaman moléculas. Las moléculas se unen y conforman una estructura llamada células. Las células forman tejidos, ¿cierto? Los tejidos forman sistemas. Dentro de esos tejidos hay un tejido especial llamado el tejido nervioso, formado por las neuronas.
La interrelación neuronal, la dinámica de esas conexiones, miles y millones de conexiones, generan un epifenómeno llamado mente. Es decir, la mente es un epifenómeno de la interrelación del cerebro. Es decir, que el cerebro vendría a ser el órgano que piensa. O sea, 1,5 kilos de grasa pensando, sintiendo y amando. El día que esa persona muere, obviamente el cerebro muere, se acabó la mente, se acabó el proceso cognitivo, se acabó la supervivencia de todo lo que pueda supervivir más allá de lo físico. Entonces, realmente es una visión fatalista. Pero hay muchos neurocientíficos que aún piensan que el cerebro es el órgano pensante. Vean, nuestra visión holográfica. Lo único que existe es la conciencia. La conciencia no está formada por partes. Es eterna e no local. No local significa que es infinita y es lo único que existe. La conciencia se puede manifestar como algo material y algo sutil. Por un lado el cerebro, por otro lado la mente y el pensamiento. Es decir, que la conciencia se manifiesta desde dos polos, como partícula, como elemento material, el cerebro material, y como onda, los procesos cognitivos, la mente, el alma, y todo lo que nosotros conocemos como cuerpos sutiles. Pero lo único que existe es la conciencia. Entonces, fíjate la diferencia de las dos visiones. Entonces, fíjate cómo lo defino. El yo real, existe un yo real aquí adentro, utiliza un campo holográfico que está por encima del soma, por encima del cuerpo, llamado cuerpo mental. Es un vehículo que cuando vibra en determinada longitud de onda, de acuerdo a ese pensamiento que utiliza el yo, esa frecuencia es captada más abajo por el cerebro, el elemento físico, sería como un equipo de radio, que transmite, decodifica esa frecuencia para que nosotros la hagamos consciente. Es decir, es como si vos tuvieras un equipo de radio acá que tiene un dial que va captando las distintas frecuencias. El pensamiento es una onda de frecuencia que cuando el cerebro la capta en determinado lugar, la transmite, la decodifica para que nosotros seamos conscientes de eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿La capta o la elige? ¿Cierto, maestro? ¿La capta o la elige? La capta esa onda y la transmite. Pero no vamos a pensar que el cerebro es el elemento que piensa. El cerebro es el elemento que utiliza el yo pensador para pensar, ¿cierto? Y transmitirlo a nuestra conciencia. Entonces, esta visión, ¿qué quiere decir esta visión? Que el pensamiento, la conciencia, la mente, la memoria, está mucho más allá que el plano físico, que el cerebro físico. Y quiere decir que supervive a la destrucción del cerebro físico. Esto se ve muy claro en los hospitales, ¿no? Cuando hay cirugía. Cuando hay una cirugía, por ejemplo, y la persona recibe la anestesia, los cuerpos sutiles del hombre, uno de ellos es el cuerpo mental, se separa por la anestesia, ¿cierto? Y puede observarse perfectamente desde arriba cómo es la operación, qué es lo que dicen, qué es lo que está haciendo el médico. De pronto va a otro quirófano, puede ver la cirugía que hay en otro quirófano o en otro, luego vuelve, ¿cierto? Y cuando vuelve en sí, puede relatar su propia cirugía
y las cirugías que se hicieron en los demás quirófanos. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que supervive a la masa física, entonces no podemos confinar a la mente como algo físico. Entonces, acá se define perfectamente qué es el pensamiento, quién elabora el pensamiento y qué es la correspondencia que tiene el pensamiento. O sea, que un pensamiento lo defino como un evento cuántico que tiene una frecuencia, tiene una duración en el tiempo y en el espacio, y lleva una energía y una información. Esa energía y esa información de este evento cuántico, obviamente que genera realidades. En el universo cuántico va improntando realidades de acuerdo al proceso ese del pensamiento, a la cualidad del pensamiento. Quiere decir que en la creación de realidades, cuando nosotros podemos observar que esto no es que esté pasando allá afuera algo que no tenga nada que ver conmigo, lo estoy creando a través del modelo del pensamiento. Ahora, los pensamientos pueden venir de distintos estados de la mente. Una mente que llamamos la mente lineal, a esa mente que llamamos la conciencia de vigilia, que toda la gente se ufana por la conciencia de vigilia, dice estoy despierto, me desperté, estaba durmiendo en la cama y me desperté, estoy en la conciencia de vigilia. Realmente la conciencia de vigilia no es un despertar. La conciencia de vigilia son sueños, donde el pasado, atrapado en el pasado, proyectando el futuro, nunca vive en el aquí y en el ahora. Entonces, esa mente lineal utiliza un determinado pensamiento llamado pensamiento binario o pensamiento dual. Es un pensamiento que siempre va a generar las mismas realidades, las mismas opciones, porque son mecánicos, derivados a un yo histórico que se ha formado en ese modelo de pensamiento y vive enredado en ese bucle donde puede llegar a sostener 60, 70.000 pensamientos por día. Esos 60.000 pensamientos por día no estamos conscientes porque estamos en el pasado o en el futuro, están generando siempre una impronta en el campo cuántico donde me va a devolver siempre las mismas realidades. Entonces digo, ¿pero qué tengo? Muy mala suerte, siempre me pasa lo mismo, siempre me vuelvo a equivocar, me pasa esto, realmente tengo mala suerte. Y no me doy cuenta que estoy creando realidades todo el tiempo porque ni siquiera sé que hay un cuerpo mental ahí y que ese cuerpo mental automático está mandando todo el tiempo a la existencia mensajes del pasado, mensajes de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de todo el linaje, que voy heredando esos modelos y los voy transmitiendo, porque como estoy totalmente inconsciente, vivo en automático, como vive la mente lineal, entonces las realidades ahí afuera, lamentablemente, no van a cambiar. Pero ¿es que tengo mala suerte? No, no es eso. Es que estoy primero desconociendo el poder que tiene el pensamiento. Es un arma tremenda el pensamiento. Puedo crear un paraíso o puedo crear un infierno dentro mío, ¿cierto? Pero la mente, en esa mente lineal, yo la comparo con el infierno, porque esa mente nos saca del momento presente, esa mente siempre está en el modelo automático, repitiendo las mismas historias, creando la misma realidad, y desde ahí, evidentemente, Emi, no hay salida. Entonces, tenemos que vivir muchas veces una gran crisis, ya sea espiritual, emocional, física, para poder empezar a cambiar el modelo y darnos cuenta que hay otras opciones, que hay un espectro de la mente que no está condicionada, la llamamos la mente cuántica, que tiene una cualidad de un pensamiento diferente. Ese pensamiento se llama pensamiento sincrónico. Y tiene la capacidad del pensamiento sincrónico. Esto es fundamental que empecemos a entender y comprender esta herramienta
Maravillosa el pensamiento sincrónico porque al no estar atrapado por el pasado, por el futuro, va directamente a ese lugar o a ese espacio que se llama campo unificado de todas las leyes, que es el umbral más abstracto de la existencia. Por encima de ello está el mundo cuántico, luego está el mundo de la tercera dimensión que conocemos, pero por debajo existe este campo de información donde es un campo de puro potencial. Todos los elementos están en forma de potencial. Así es, está el amor, está el miedo, está el amor, está el rencor, está la salud, está la enfermedad, está la abundancia, está la carencia, como posibilidades infinitas, están ahí. La mente lineal, obviamente, cuando llega a ese espacio, siempre va a elegir lo mismo, la carencia, el dolor, la enfermedad, porque no es capaz de ir más allá. Pero en el pensamiento sincrónico, cuando a través de la meditación y del silencio nosotros podemos romper la ilusión, la cadena del pensamiento dual, entramos en sintonía con ese pensamiento sincrónico. Ese pensamiento sincrónico, para no hacerlo muy difícil, y vamos a ver lo más práctico, tiene la cualidad de escanear en el campo unificado todas las posibilidades infinitas que tiene una sola pregunta. Yo hago una pregunta y digo, ¿cómo puedo resolver esto? Desde la mente lineal me da una sola respuesta. La mente cuántica puede elegir entre miles de respuestas que hay. Y en ese escaneo va a elegir exactamente la mejor para mí y para mi entorno. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de que existe una mente no condicionada, que es la mente, yo digo, inherente a nosotros, es la que deberíamos operar todo el tiempo como algo natural. Hoy lo estamos viendo como algo sobrenatural, donde algunos grandes maestros llegan al pensamiento sincrónico. Yo digo, pero esto es ignorancia simplemente. ¿Por qué no enseñan esto en los colegios, Emi? ¿Por qué no se enseña esto que es una cualidad natural de todo para empezar a crear realidades funcionales a nuestros sueños? ¿Por qué esta especie de ¿cómo te puedo decir?, de secretismo, ¿no? ¿Por qué esto se revela recién en pequeños encuentros como estamos haciendo y no se da a toda la humanidad? ¿Qué es lo que hay? Evidentemente algún poder que no le conviene, que la gente empiece a tener pensamiento sincrónico y se libere del yugo de lo mecánico y puede expresar el potencial infinito que tiene, esa jerarquía, y yo lo defino como un linaje divinal que viene acá a la Tierra a expresar todo el contenido de sus facultades y potenciales que tiene. ¿Por qué no conviene que eso esté aquí en la Tierra y sea inherente a cada uno de nosotros y lo podemos expresar? ¿Por qué se mantiene en secreto? ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué no se enseña a las personas a tener la posibilidad de conectarse con esta maravilla de la mente cuántica que transformaría a la humanidad? Entonces, por eso insisto, Emi, en estos programas donde se empieza a difundir estas cualidades, obviamente que da esperanza a millones de personas que están en una carencia, en un dolor, en una imposibilidad económica, funcional, biológica, pero tenemos un montón de recursos y los buscamos afuera y los tenemos adentro. ¿Por qué? Porque el gran creador, Emi, nos hizo absolutamente completos, completos. Te digo más, tenemos, Emi, un cuerpo diseñado para vivir por lo menos 300 años. Si cada 7 años se renueva totalmente. Pero tenemos creencias que una persona a tal edad ya es un anciano o ya es viejo y ya no sirve y él se lo cree pobre y en esa creencia genera obviamente una correspondencia química que va desnaturalizando las proteínas, los elementos, los músculos, las articulaciones y uno envejece y se muere. ¿Por qué? ¿Por qué no enseñar a la gente que tiene una cualidad de una vida longeva, feliz, vital, creativa y abundante? Quizá no convenga
Hay mucho Claro para que pensar, ¿no? hay mucho para pensar porque sí está, y no es una información de ahora, maestro, esta información ¿no? La hemos leído durante mucho tiempo, pero no sale a la luz totalmente, ¿no? Siempre está un poquito velada allí. Y cuando nosotros decimos que nosotros somos co-creadores y que tenemos un poder tan grande, porque somos copia de un arquetipo perfecto, allí empezamos a ver que todo esto que estamos viendo es un holograma, ¿no? Porque mucho más allá de esta realidad, pues lo que hay es energía, que puede ser manipulable, ¿no? Y cuando empezamos a ver que puede ser manipulable, nos convertimos ya como no en víctimas de las circunstancias, sino que nos convertimos en responsables de formar esta nueva realidad, ¿no? Usted dice muy bien que la vida es un juego de roles, eh, y yo lo he estado siguiendo muy juiciosa, pero, y también habla del tema del arquetipo del éxito. Quiero preguntarle si este tema del arquetipo es como es para mí, digamos, corríjame si me equivoco, como el crear una nueva personalidad a mi favor. Correcto, correcto. Uno puede crear el arquetipo. El arquetipo es una especie de escafandra que uno tiene, que se puede colocar, como yo ahora tengo este poncho, tiene una vibración, ¿cierto? Cuando yo me pongo este poncho, pienso de una manera, siento de una manera, actúo de una manera y obviamente esa manera de actuar va a generar una respuesta en el universo, ¿eh? Entonces, cuando las respuestas del universo me son muy disfuncionales, veo que no fluyo, que estoy atrapado y siempre lo mismo y no arranco y las cosas no me salen y mi economía quiebra y mi salud se quebranta y mis relaciones son difíciles, me estoy dando cuenta que estoy en un arquetipo agotado, Emi, agotado, distorsionado. Entonces digo, bueno, como si fuera una ropa vieja, ¿cierto? Digo, bueno, se me gastó el poncho. Bueno, quizá pueda armarme un poncho nuevo para expresarme mejor. Y ahí empiezo, ¿no? A crearlo, ¿eh? En esa creación, en ese nuevo modelo, tiene que haber una forma diferente de pensar, de sentir. Lo importante es la forma en que yo voy a procesar la información que me llega. Todo el tiempo a mí me llega una información del mundo externo y del mundo interno. Millones y millones de bits de información nos llegan a nosotros por segundo, Emi, por segundo. Entonces, determinando cómo proceso esa información, voy a tener una respuesta y otra. Entonces yo me doy cuenta que cuando pasa algo importante y yo proceso esto como una desgracia, obviamente esa emoción, ese sentimiento va a mandar una señal al campo unificado y voy a tener una respuesta, de acuerdo. Si yo me voy dando cuenta que la respuesta que tengo, según el modelo como yo proceso todo lo que me llega, el reflejo del universo, me doy cuenta que es disfuncional, que es doloroso, que no me funciona, digo, ¿no será que pueda cambiar el contexto en el cual yo proceso todo esto? Si verlo como una desgracia, tengo este logro, ¿qué tal si lo veo como un aprendizaje todo esto? ¿No será diferente? Y si lo veo como un aprendizaje, puedo tener obviamente una visión diferente y aprender de todo lo que me llega. Cuando me doy cuenta que todo lo que me llega sale de mí, soy yo el que estoy emanando cosas que el mundo me refleja, esto es mío. Y entonces si yo lo puedo ver, que todo lo que me llega, que no me gusta, es parte de lo que yo estoy emanando, bueno, hoy tengo la oportunidad de decir, bueno, voy a cambiar el software, voy a cambiar el programa que tengo en mi mente, porque lo que me está reflejando la vida no me gusta. Entonces no le echo la culpa al afuera, el afuera siempre es inocente, sino que me doy cuenta que esto es absolutamente mío. En el momento que digo, esto es mío, empieza el proceso alquímico de transformación. Entonces cambio el contexto, cambio el contenido, cambio el arquetipo por un arquetipo funcional, donde voy a la vida con una seguridad,
voy pensando diferente, sintiendo diferente, animándome a vivir una vida de abundancia. Y obviamente que eso no es solamente un pensamiento que yo quiero pensar de una manera, sino que voy integrando a mi modelo químico, biológico, ¿cierto? Una conducta de sanador, de ganador, de éxito, de triunfar en mi vida, amorosamente, con mi corazón abierto, confiando en un mundo que es absolutamente pacífico. Si lo quiero ver así, lo voy a ver así. Y obviamente que lo voy a crear. Lo voy a crear, lo estoy creando en ese momento. Y entonces me doy cuenta que este poncho, este arquetipo, es funcional a un modelo mental que estoy cambiando porque me he dado cuenta que el viejo modelo no me llevaba a ningún lado. Es como cuando vos cambias el carro, el auto, tu auto llega un momento que es un modelo vetusto, que ya hay que gastarle un montón de plata, que siempre te deja a pie y decís, bueno, lo cambio, y te compras un auto nuevo, ¿eh? Y empezás a darte cuenta, la maravilla de andar en un auto nuevo es la maravilla de empezar a andar en un arquetipo que funcione. Funciona mentalmente, funciona emocionalmente, funciona biológicamente, funciona en mi mundo de relación. Entonces me doy cuenta que esta vida es un juego de roles y cada uno puede elegir el rol que puede tomar en el gran teatro de la vida. Y voy más allá. No solamente podemos elegir el arquetipo, sino que somos los dramaturgos. Es decir, puedo escribir la vida que yo quiero vivir. No solamente participar del gran juego de la vida planetaria, sino que puedo yo escribir mi propio argumento, porque no hay nada escrito. Y esta es la maravilla en mí, la frutilla del postre. No hay destino, no hay nada escrito, no hay ningún libro donde esté escrito algo que tenga que ver. Lo voy creando momento a momento. Si hubiera algo escrito, ya determinado, qué lamentable sería, ¿no? ¿Cuál sería mi esfuerzo del florecimiento, de poder crear una nueva visión, si ya está todo armado? Sería muy triste vivir en un mundo mecánico como un reloj donde la magia no existe, el amor tampoco, y somos todos máquinas mecánicas que están absolutamente desconectadas de la vida. Sí, sí, pero ¿sabe? Voy a retomar su ejemplo, maestro, porque tengo este poncho con el que he vivido toda la vida y es de alguna manera cómodo para mí, ¿sí? Es lo único que conozco como seguro. ¿Cómo hago para deshacerme de ese poncho? Porque esa es la humanidad, ¿no? Esa es como la esencia, para llegar, para poder decirme a mí misma, este poncho ya no funciona para mí, quiero otro nuevo y dar ese salto cuántico hacia eso. Porque mi dependencia a lo seguro, a mi zona cómoda, va a ser que me impida ir hacia eso nuevo que viene a mi vida, ¿no? Claro, Emi, perfecto, perfecto. Acá hay que saber que esto, ¿cierto? Es un proceso alquímico para valientes, para guerreros. Porque esto es un proceso de muerte y resurrección. Hay algo que tiene que morir, ¿eh? O sea, es el yo histórico, ese viejo poncho, lo quemo si quiero. En una ceremonia, yo a mucha gente les mando que agarre una camiseta vieja y que le escriba en la camiseta vieja todos aquellos elementos con una fibra negra, todos esos elementos que ya no quieren, que está de más, que ya no quieren ese pasado, esa forma de pensar, ese modelo, esa limitación, esa postergación, esos dolores, esas enfermedades, las van escribiendo, después les hago hacer un fuego ceremonial y lo queman o lo entierran. Es una forma de deshacerse de un pasado, porque todo eso está muerto ya. ¿Por qué? ¿Por qué digo de esta forma? Porque esto no es un retoque, esto no es un maquillaje que se hace para empezar un nuevo tiempo, no, es un trabajo alquímico, algo tiene que morir para que surja lo nuevo. Una semilla, Emi, tiene que morir para que surja el tallo y la flor, porque si sigue en semilla nunca va a haber ni tallo ni flor. Es decir, la semilla muere, surge el tallo y la flor da digamos, la síntesis de esa experiencia. Y acá también tiene que morir la historia. Hay un yo histórico que tiene que morir. Y la gente se aferra. Todo pasado fue mejor, te dice. Vos fijate,
qué paradigma enfermo. Todo pasado fue mejor, ¿eh? Como diciendo, lo nuevo, vaya a saber, más vale malo conocido que viejo por conocer, te dicen, ¿no? Sí, bueno, qué locura. Eso no es un guerrero. El guerrero va y vive el aquí, ahora, el momento presente, entierra su pasado y vive la vida como es, y ahí la va tomando y va actuando. ¿Por qué? Porque confía en mí, confía en la vida, confía en él. Si él es el creador de su momento y de su tiempo y de sus cosas y se transforma en un gran mago creando la vida que él desea de lo más profundo de su corazón, ¿cómo va a traer retazos del pasado, muertes del pasado, a ponerlos en el momento presente que formen parte de este arquetipo, ¿cierto? Realmente eso es una iatrogenia, es decir, es un enorme error que muchas veces la gente se queda adherida porque se hace adicto a los viejos modelos muertos y cargan con cadáveres y quieren tener paz mental y quieren vivir una vida, pero cargan con sus muertos, que son los mismos pensamientos, que son las mismas historias que van llevando de abuelo a abuelo, la van llevando y ellos se la transmiten a sus propios hijos. Y eso es grave. Vas viendo, Emi. Hay un desconocimiento de quiénes somos, ¿no? Cuando yo entro en esos comportamientos no sé quién soy. Estoy desconectada de la fuente, de quién soy. Entonces trato como de encontrar nuevamente los recursos por los cuales siempre he existido, ¿no? Entonces cuando ya reconozco quién soy, me doy cuenta qué soy, yo creo que eso ahí es donde viene como la liberación, por decirlo de alguna manera. El proceso de autoconocimiento, para mí, es el florecimiento de la experiencia espiritual. La experiencia espiritual, Emi, no comienza con nosotros. La experiencia espiritual comienza en los reinos inferiores y ha llevado millones de años, te diría más, universos anteriores que este, donde el primer peldaño de la experiencia espiritual fue en el reino mineral. Y millones de años vivimos esa experiencia, obviamente que en un estado de trance profundo. ¿Eh? Y luego otra experiencia en el reino vegetal, en el animal y en el humano. Y recién en el humano empieza la conciencia autorreferente. Pero porque tengas la conciencia autorreferente no significa que te conozcas, ¿eh? Porque hay un montón de aspectos millones de veces más profundo que tiene el subconsciente, donde están enquistados aspectos tuyos que nunca salen a la superficie, solo en conducta simbólica, es decir, tengo un montón de actitudes que no sé de dónde me vienen, ni las imagino, pero actúo de una forma o de otra como si estuviera poseído. Entonces, esto nos indica que tenemos un universo ahí abajo, dentro nuestro, en las capas del psiquismo, para empezar a explorar. Y no nos alcanza una vida, no nos alcanza. Por eso, Emi, volvemos tantas veces al planeta Tierra hasta experimentar todo lo que tengamos que experimentar. Esa famosa rueda del samsara, de ciclos de encarnación, y otra vez, algún día terminará cuando logremos entender y aprender el legado de este planeta Tierra, todo lo que tenemos que aprender la humanidad en este planeta Tierra. Y luego seguiremos, obviamente, nuestro principio evolutivo en otro tiempo, en otro espacio, en otros niveles, así como lo han hecho grandes maestros que han pasado también por esta experiencia del florecimiento espiritual. Pero el autoconocimiento, Emi, es la aventura más grande que puede emprender un ser humano. Muchas veces yo lo veo, están en Marte, están en Júpiter, vaya a saber, en el fondo de la galaxia llegarán, pero no han llegado al universo interior, que es mucho más complejo que el de afuera, ¿no? Entonces, hoy tenemos un desafío, ¿no? O una responsabilidad también de empezar a explorar ese universo maravilloso, ¿no? Que está ahí esperando por tantos miles de años a ser iluminado con nuestra conciencia. Siéntanse libres, perdón, interrumpo, maestro, siéntanse libres de dejar sus preguntas, por favor, si tienen preguntas para el maestro.
Yo quería preguntarle que si es posible estar en presencia sin dejarme distraer o disuadir de esta realidad. Por supuesto, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué realidad ve una mente no consciente? ¿Qué realidad está viendo una mente básica? Cuando uno habla de realidad, yo diría a cuál nos referimos, ¿eh? ¿Y qué es la realidad? Pues fíjate esto, ¿no? Un fotón, vamos a meternos un poquito en la mecánica cuántica, un fotón es un elemento cuántico, ¿eh? Y trae una información y una energía, ese fotón, ¿eh? Lo capta el ojo, lo manda hacia atrás a procesarlo, ¿eh? En el lóbulo occipital, donde se hace el procesamiento del cerebro de esa información. Y esa información va a estar decodificada según lo que yo creo que es la realidad allá afuera. Pero eso es la realidad, o es la realidad que yo creo. Entonces vos fijate, ¿no? Cómo los conceptos de realidad empiezan a cambiar según el observador. Un observador mecánico, para un observador mecánico la realidad va a ser de una forma. Para un observador cuántico la realidad va a ser absolutamente diferente. Fíjate la importancia de esta pregunta que me haces. Yo como sanador, puedo observar una enfermedad. Vamos a poner un tumor. Y yo sé que eso es un elemento holográfico, ¿ok? Sé que es información y energía. ¿Por qué? Porque la materia no existe. Primero tenemos que partir de este paradigma. La materia no existe, es energía, ¿ok? Ese tumor, a la visión materialista, clásica, es ponderable, todo lo que vos quieras. Le podemos poner el nombre, todo lo que vos quieras. Pero la etiología, es decir, la información y la energía que le mantiene y le da esa forma, está en un sustrato muy diferente, que es la mente de esa persona. Un modelo mental de esa persona ha conformado en una parte del cuerpo un holograma llamado tumor, que está conformado por información y energía que ha tomado una forma determinada a la visión clásica. Si yo como sanador lo veo como una visión clásica, no hay mucha opción. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo desde un modelo holográfico. Tengo otra visión de esa realidad. Entonces, cuando se presenta eso, yo sé que la etiología, es decir, aquel que desencadenó esta formación, está en un modelo de la mente del hombre. Entonces, ¿qué voy a tocar? ¿El tumor o la mente? No, voy al origen. Y ahí está la diferencia de las realidades. ¿Cuál es la realidad de un sanador cuántico? ¿Y cuál es la realidad de un sanador básico? Que está muy bien, pero ve desde una manera clásica a eso, como algo inamovible, puramente material. Pero yo sé que en lo profundo no hay materia. No hay materia, solo es energía. La materia es una ilusión. La materia, lo que nosotros llamamos partículas, es simplemente el rozamiento de una onda sobre el campo de Higgs, que es un campo gelatinoso en un espacio muy abstracto de la existencia, que cuando la onda toca ahí da una sensación de materia, pero no existe. Solo es una tendencia a existir la materia. Por eso los sanadores cuánticos, esta parte me parece tan gloriosa de la mecánica cuántica, nos da la chapa científica para poder abordar a una enfermedad desde un modelo no clásico. Y de ese modelo no clásico vamos a meternos directamente en el paradigma mental de la persona que empiece a cambiar su modelo, el contexto donde procesa toda su información. Y ese cambio puede generar en eso que llamamos tumor la desnaturalización, porque ya ese tumor no lo necesita la persona para que haga los cambios que tiene que hacer. Se dio cuenta y cuando pega ese salto cuántico a hacer ese cambio, esa energía llamada tumor empieza a disolver su sustancialidad. Y ahí hay una profunda sanación. Entonces, la importancia de ver la realidad, ¿a qué se refiere? ¿Quién mira la realidad?
un mirador cuántico o un mirador turístico, que no ve más allá de lo ponderable. ¿Me explico? Claro que sí. Pero yo podría decir que yo escogí ese evento en el campo de las infinitas posibilidades. Lo que pasa es que eso lo hace la mente inconsciente, los modelos mecánicos. Imagínate que vos tenés 70.000 pensamientos, Emi, todo el tiempo 70.000 pensamientos por día, ¿cierto? De carencia, de carencia, de carencia, de me falta y estoy necesitando y estoy en una actitud totalmente mendicante. Esa información va llegando al campo unificado y no me doy cuenta, no me doy cuenta. La gente que me refleja mi carencia, yo me siento aún más enterrado en mi carencia porque la veo. No me doy cuenta que es mía. Entonces, escúchame bien. El último recurso que tiene la existencia es la enfermedad. La enfermedad es el último recurso que tiene la existencia para venir a sanarte. ¿Ok? Entonces, aparece en el nivel somático una señal llamada enfermedad. Entonces, la persona puede empezar a darse cuenta que ese llamado ya lo está viendo ahí, esa noxa, la está sintiendo, se da cuenta de que puede cambiar su modelo, puede entrar en un despertar de cómo ve la vida. Es el último recurso, no lo vio emocionalmente, no lo vio mentalmente, no lo vio relacionalmente. Todos los pródromos, todas las señales que tuvo, las surfió, no las vio, no las vio. Bueno, el último recurso es el nivel físico, somático, como para que se dé cuenta. Y si la persona se da cuenta, ¿cierto?, de eso, ahí puede transformarlo, obviamente. Entonces, obviamente que todas las enfermedades, todas las crisis, las generamos nosotros desde los modelos automáticos. Me encanta eso, maestro, porque usted habla mucho del paradigma de causa y efecto y del paradigma cuántico, ¿no? Cuando yo me doy cuenta, porque es que el universo siempre está dándonos señales de qué tenemos que trabajar, pero no estamos atendiendo, no estamos presentes atendiendo porque estamos en el pasado o en el futuro, pero no estamos en conciencia. ¿Por qué no nos explica un poquito más de esos dos paradigmas de causa y efecto? Claro, el viejo paradigma es un paradigma de causa y efecto y dice así: todo efecto tiene que tener una causa. Todo efecto tiene que tener una causa. Entonces, ponele, yo vivo en la carencia. Entonces, el día que me saque la lotería, voy a tener un efecto acá, he sido bendecido, ¿no? Me he sacado la lotería. Obviamente, hubo una causa que me generó un efecto. Pero puede que nunca te saques la lotería. No hay tantas posibilidades de que te saques la lotería, ¿ok? Puedes esperar toda la vida y nunca va a suceder. Es una forma de ver. Modelo cuántico. Yo soy el efecto que genero la causa. ¿Qué quiere decir esto? Todavía vivo en carencia. Ok, me cuesta pagar la luz, me cuesta pagar el alquiler, me cuesta pagar los chicos en el colegio, estoy en esa crisis. Pero empiezo a cambiar de poncho. Me pongo un poncho de abundancia. Ese poncho de abundancia tiene una información diferente donde me empiezo a sentir que empiezo a vivir una experiencia de abundancia. No solamente pensando, me empiezo a sentir. ¿Cómo caminaría una persona abundante? Caminaría preocupado, mirando el piso, temeroso, vacilante, confuso, o caminaría libre por la vida porque se siente abundante de creatividad, de gratitud, de plenitud, de inteligencia, de conciencia. Y ese estado, un poncho nuevo, un arquetipo de abundancia, empieza a crear la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy el efecto, lo empiezo a vivir, que voy a crear una causa ahí que va a reflejar mi modelo
de abundancia. Y de pronto pasan cosas sincrónicas, obviamente. Me puedo sacar la lotería, recibo una herencia que ni siquiera me imaginaba, o empiezo a operar a través de mis talentos, que siempre los tuve ahí tapados, y me empieza a ir magníficamente en el mundo material. Y la abundancia no solamente se ve en el mundo material, se ve en el mundo relacional, profesional, espiritual. Entonces me empiezo a dar cuenta que puedo vivir una vida de plena abundancia simplemente porque yo soy el efecto que genero las causas. El modelo cuántico. En el otro estoy condicionado al azar, a que algún día me puedo no tocar. En este modelo cuántico acomodo el caos, acomodo la entropía, acomodo el azar, el vaivén de la vida, acorde a un pensamiento sincrónico que puede ordenar ese azar a mi favor y a mi entorno. Nunca es un elemento egoísta, siempre es a mi entorno. Entonces, cuando uno puede comprender que puede vivir en los dos paradigmas, yo elijo el modelo cuántico. Sí, total, yo también. Pasa una cosa que me pasa mucho, que me cuentan mucho, y es que no pueden desligar sus ojos de la 3D, por decirlo algo, y poder vivir esa experiencia del nuevo arquetipo. Tenemos una predeterminación a mirar esta densidad, ¿no? Y a no poder conectar con lo que sí quiero y termino viendo lo que no quiero ver manifestado en mi vida. ¿Qué hacemos con esta? No sé si será, no sé qué será, no sé si será conciencia o qué será lo que pasa con nosotros ahí. Somos adictos al pasado, Somos adictos al pasado, Somos adictos, de alguna manera hemos memorizado el pasado en nuestras membranas celulares. Nuestras membranas celulares están condicionadas para vivir en el pasado. Entonces somos raptados por el pasado y por todo lo que tiene que ver con el pasado. Y entramos en ese bucle de adicción, no nos damos cuenta. Entonces es muy difícil cambiar el modelo. Primero nos tenemos que dar cuenta que somos adictos al pasado. Cuando nos damos cuenta que somos adictos al pasado, nosotros tenemos que empezar a crear un modelo de presente. Es decir, yo soy la conciencia que observo el contenido de la conciencia. Hago un proceso de disociación. Soy la conciencia que observa el contenido. En el contenido puede haber pasado, futuro, cosas que hemos vivido, puedo observarlas. Solamente en mí cuando me genero una distancia. Yo soy la conciencia, el observador, el testigo, que puedo observar a un pequeño nahuán adicto al pasado o al futuro. Veo su estrategia, cómo me quiere llevar, con qué modelos de pensamiento, con qué modelos de emociones, ¿cierto? Entonces, si yo me doy cuenta de la trampa, hay una enseñanza, no es una enseñanza, es un paradigma en física cuántica que dice, el observador modifica lo observado. Cuando yo observo el pequeño fragmento adicto al pasado, desde mi conciencia del presente, del testigo, de aquello que soy, esa estrategia empieza a licuarse. Pero para eso necesito entrar en un observador más profundo que el ego. ¿Por qué lo digo? Porque ese observador del que yo hablo no enjuicia en mí, no enjuicia, no dice, uy, otra vez con el pasado. En cuanto yo le metí un adjetivo y un juicio, inmediatamente soy raptado por el pasado, porque lo identifico, porque de alguna manera lo pondero, ¿cierto? De alguna manera me enrosco emocionalmente en esa expresión. Entonces, cuando yo puedo mantener una distancia y observo el fragmento, cómo su adicción me quiere llevar a un modelo del pasado, puedo decirle a ese fragmento, hoy no.
y mantenerme ahí. Cuando hoy no me enrosqué en su bucle, en su estrategia, viene a las 2 horas con la misma etiqueta y lo puedo observar. Va perdiendo ese terreno que fue ocupando y que yo fui retrocediendo. Entonces yo voy ganando el terreno de mi autoestima, de mi autoridad sobre los modelos mentales. Y entonces al observar eso, lo modifico. Y al modificarlo, le quito el alimento. ¿Cuál es el alimento real? La identificación emocional. La identificación emocional es una sustancias, cascada de sustancias que tienen que ver con adrenalina, cortisol, epinefrina, que son hormonas del estrés. Y esas hormonas del estrés que libera mi cuerpo es el argumento fundamental que alimenta a estas partículas adictas al pasado u otras cosas. Si yo no me enrosco, por decirlo de una forma, emocionalmente con eso, este fragmento empieza a perder vitalidad hasta disolverse. Y yo mantengo al observador. Y voy con todos aquellos elementos que quiero disolver, que son los elementos que me raptan de mi modelo cuántico. El modelo cuántico vive en el aquí y en el ahora, en el presente, en este momento donde yo puedo transformar mi vida. No puedo transformar nada, ni desde el pasado ni desde el futuro, solo el momento presente. Esa es la mente cuántica, que la tengo que practicar. La tengo que practicar en vida cotidiana, siempre lo enseño. Las cosas pequeñas que hagas, hacerlas conscientemente, estando ahí, aquí, ahora. No un cuerpo mecánico que está haciendo un montón de actividades y tu mente vaya a saber en qué longitud, en qué dimensión está. Ese proceso de disociación mente-cuerpo genera un estado neurótico que enferma, bloquea, no le da significado a la vida y termina muy mal. Vas viendo, Emi, cómo tratamos de enseñarlo. Me encanta cómo lo explica, maestro, así es. Esa sensación de separación es lo que nos hace sentirnos desamparados, solos, vulnerables, perdidos, ¿no? Correcto, correcto. La separación, la dualidad. Es decir, allí hay un universo, un Dios sentado en una nube, nosotros acá, una dualidad. Vivir en la dualidad enferma. Entonces, la forma de darnos cuenta que este universo es un reflejo de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que yo amo. Ese reflejo es mi propia creación. Entonces estoy creando todo esto. Y como estoy creando todo esto, ¿cómo me voy a sentir separado? ¿Cómo me voy a sentir solo? Es una ilusión del ego. Si este universo y nosotros, no hay distancia, no puede haberla, no hay ninguna separación, porque la conciencia es una sola en la multiplicidad de las formas, y nosotros somos expresión de esa conciencia. Es decir, esto es lo que yo rescato. No nos olvidemos el linaje de aquello que somos. El ego cree ser nosotros. Imagínate, Emi, el ego cree ser nosotros. ¿Viste? Y en esa confusión, el mundo se nos viene encima. Nos sentimos desamparados, porque el miedo siempre es miedo, recelo, angustia, enfermedad, carencia, y eso cree ser nosotros. Es una locura. Si no estamos atentos, vamos a entrar en esa estrategia y ahí nos enfermamos. Cuando recobramos nuestro potencial, reconocemos el linaje de lo que somos, es el espíritu. El espíritu es la conciencia encarnada acá, en vos, en mí, en millones y millones de formas, haciendo esta experiencia humana por muy poquito tiempo, 80, 90 años, no importa. Entonces, si no reconocemos lo vital que somos, ¿qué esperamos para otras cosas? ¿Cómo las vamos a resolver si no estoy conectado con aquello que soy? Estoy conectado con una ilusión, con algo que es falso, es mortal, algo que vive siempre en una carencia, en una dificultad, a base de esfuerzo, de sufrimiento. Y eso el gran creador
que hizo esta conciencia, es para vivir acorde a aquello que somos. Para vivir felices, sí, señor. Por supuesto. Vamos a contestar unas preguntas. ¿Cómo no? Aquí dice esta, mira. ¿Qué opinas sobre las 7 leyes universales? El Kybalión. Bueno, son exactamente lo que estoy diciendo, es comprender la dinámica del universo. El universo es sincrónico, tiene sus leyes. Obviamente, acá en la Tierra también tenemos sus leyes. Cuando nosotros nos ubicamos en el lenguaje de leyes que habla el universo, fluimos como él. Fluimos como él. Cuando ignoramos las 7 leyes, cuando ignoramos realmente el lenguaje sincrónico del universo, obviamente que va a ser muy difícil que nosotros podamos desarrollarlo, porque en esas leyes universales están también dentro nuestro, porque no somos diferentes. Ese universo que tiene leyes, como lo explica el Kybalión, de la misma forma están dentro nuestro y se registran. La conciencia cuántica, la mente cuántica, opera sobre estas leyes universales. Entonces, vivir acorde a estas leyes es vivir en el mismo lenguaje del universo. Y ahí vamos a fluir en la vida. Si no, va a ser muy difícil, porque no entendemos, porque no creemos, ¿cierto? Son las leyes básicas de la creación. Gracias, maestro. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ayudo a sanar a través de la meditación a un adulto mayor con dolores crónicos de rodillas? Estas preguntas, ¿cierto? Que yo como sanador no puedo tomarlas literalmente, porque sería algo así como falta de ética, ¿no? Tendría que conocer al adulto, tendría que conocerlo, tendría que explicarle si está preparado para meditar o no. Habría que ver un montón de cosas, ¿cierto? Si no sería, digamos, desde mi punto de vista, irresponsable, poco ético, ¿cierto? Es decir, habría que ver quién es ese adulto, si está preparado, qué meditación le haría bien o no. Hay algunas meditaciones que son más específicas para una persona que para otra. Este tipo de preguntas así personales son complicadas porque tengo que conocer a la persona. Yo en una charla que tengo, en un rapport, es decir, en una consulta, estoy 1 hora y media escuchando a la persona su historia, su vida, y recién después de todo eso puedo indicarle alguna forma, cómo le es mejor o peor, ¿cierto? Lo voy inspirando a ciertas cosas, pero obviamente tengo que conocerlo. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice que si nosotros con la imaginación creamos nuestra realidad. Totalmente creamos nuestra realidad. La importancia es, la imaginación es un elemento poderosísimo cuando está a cargo de una mente integrada. La imaginación es un elemento destructivo cuando no está integrada y está conducida por el fragmento de la mente dual. Entonces, esa imaginación puede crear cosas desastrosas. Una imaginación creativa desde el modelo cuántico, obviamente que va a crear en nuestra vida un montón de circunstancias maravillosas, ¿cierto? Entonces, la imaginación es una herramienta poderosísima según quién la utilice, la mente fragmentada o la mente unificada. Y también es, digamos que una imaginación no consciente es manipulable, ¿no? Yo pongo a millones de personas a imaginar algo y que le ponga la emoción, pues evidentemente eso es lo que va a manifestar. Por eso la imaginación es una herramienta poderosísima que puede crear realidades funcionales o no, ¿cierto? Según cómo esté dirigida. Si está dirigida por el miedo, por el fragmento, por un montón de cosas, imagínate la consecuencia, ¿no? Y si hay un montón de personas imaginando un estado de guerra, de miseria, de preocupación, la cosa se pone se llama una especie de egregor, es un campo vibratorio
que se va condensando, muy oscuro, que va captando la voluntad de los hombres, ¿no? Es muy peligroso eso. Así es, sí, es súper poderoso. Aquí hay otra que dice que cómo ven los casos de depresión en las personas. Precisamente yo hablo con los casos de depresión porque están conectados con lo que no son, están totalmente conectados con un fragmento básico, carente, ¿cierto? Que nunca los va a rescatar de ahí, nunca los va a rescatar de ahí porque está siempre en un estado de mendicidad, de necesidad, como arguyendo que algo de allí afuera me va a salvar, ya sea un medicamento, ya sea una persona, ya sea un mago o algo. Realmente yo les digo, ¿no? Que cuando uno empieza a conectarse con lo eterno que somos, con lo eterno, que está acá haciendo esta experiencia, las posibilidades son tan infinitas, la voluntad tan infinita, la creatividad tan infinita, ¿no? Que empiezan a romper estos viejos paradigmas del yo no puedo, me va a ser difícil, vivir en ilusión. Vivir en una mente lineal en ilusión genera obviamente una depresión profunda. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de la vida y cuando una persona pierde el sentido de la vida se deprime porque no sabe para dónde ir y llegas a determinado momento en nuestra vida que ya sería un tiempo de síntesis, de poder estar totalmente conectado con el modelo de vida que ha hecho, que ha creado y todo eso fructifica y todo eso es como un bálsamo para un montón de gente, llegaron a un tiempo donde no se define, no tenemos la menor idea del sentido de nuestra vida, obviamente que genera una depresión profunda. ¿Pero por qué? Porque no nos damos cuenta que estamos conectados con lo falso, con lo efímero, con el dolor, con la enfermedad, con el pasado. Y quizás esa depresión pueda servirnos, esa crisis, para empezar a explorar territorios más profundos dentro nuestro, donde todas las respuestas están y tienen su significado, ¿no? Ah, así es, maestro, que hay otra y yo creo que ya con esto terminamos. Aquí hay otra. Esta. Ay, Dios mío, no pasó. Ya se la pasó otra vez. Dice, para el diseño de una nueva y mejor versión de uno mismo, ¿qué pensamientos debo emitir? El pensamiento, está muy buena la pregunta, está muy buena. El pensamiento dual es un pensamiento práctico para este modelo, porque es rápido, consigue las cosas básicas de este modelo. Para un modelo mental lineal, el pensamiento dual es práctico, ¿cierto? Pensamiento binario es práctico. Ahora, para cambiar a una nueva visión o un arquetipo, eso nunca me va a servir para transformar. Tengo que empezar a pegar un salto cuántico a un modelo de una mente que no está condicionada, que es la mente cuántica y que tiene un elemento de manifestación llamado pensamiento sincrónico. Vuelvo otra vez. El pensamiento sincrónico surge de un modelo no condicionado por la mente. Yo lo llamo intuición corazonada, porque aparece como una certeza en el campo del corazón, chakra de Anahata, el chakra cardíaco. Pasa directamente, sin la intervención cerebral y todos sus bucles y sus laberintos, y se manifiesta como una nueva verdad, un pensamiento de certeza, donde vos sentís que todo tu cuerpo apoya ese tipo de pensamiento y ese pensamiento obviamente tiene una cualidad impresionante para poder ir al campo unificado y elegir la mejor opción que se adecúe a este nuevo arquetipo el que yo estoy viviendo y creando. Y obviamente ese pensamiento sincrónico va a enlazar en la dirección que piensa el universo. El universo es mental, es
es una mente, es una conciencia que está todo el tiempo despierta y alerta, y nosotros manifestamos esa conciencia, que tiene un rumbo. Ese rumbo es un rumbo complejo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez las estructuras van siendo más y más y más y más complejas. Es el holograma. El holograma cada vez es más y más complejo. Quiere decir que ese holograma es capaz de seguir formando universos, universos, universos todo el tiempo. Tiene una dirección antrópica. ¿Qué significa una dirección antrópica? Una dirección, antropo significa hombre. El cerebro humano es el elemento más complejo de toda la creación. Entonces la entropía, no la entropía, la entropía es una visión evolutiva de la conciencia, que cuando sigue esa línea, ¿cierto?, se ramifica, clarifica y va creando realidades acorde a esa nueva vestidura que vos tenés. Ese pensamiento sincrónico va en la misma línea como piensa el gran creador, la conciencia una, el espíritu. ¿Se entendió? Se entendió, se entendió. Esta pregunta me gusta, maestro, contéstemela por favor. Como Neville no cree en el paso de Jesús por la tierra, me imagino que dirá la física cuántica o algo así. No cree en No, el si paso de Jesús. yo les voy a explicar lo que yo percibo, ¿no? Obviamente que creo en el Maestro Jesús, en sus enseñanzas, ¿cierto? Pero ese es el camino del Maestro Jesús, Y creo en el Maestro Krishna, y creo en el Maestro Buda, creo en el Maestro Lao-tse, creo en el Maestro Mahoma, creo en todos los avatares que han venido, tiempo, lugar y circunstancia a la Tierra a traer un mensaje, que son una maravilla. Y han creado, obviamente, una ruta donde nos inspira a que nosotros también podemos llegar a esa claridad, ¿cierto? Entonces me parece que son grandes avatares inspiradores, pero no eso quiere decir que hay que seguir su camino. El camino de Jesús es de él, el camino del Buda es el de él. Te inspira para que vos puedas elegir el camino que más vibrás, tu propio camino. Bueno, maestro, muchísimas gracias por este tiempo que nos regaló. Estoy muy agradecida, de verdad. Aprecio mucho su sabiduría y todo lo que nos ha entregado. Y bueno, cuéntenos qué está haciendo o dónde podemos encontrarlo. Bueno, nosotros en este momento, por la pandemia, yo acá no puedo tener un protocolo porque esto es un centro de entrenamiento espiritual, obviamente. Acá hay trabajo, temazcales, hay un montón de cosas que no podemos tener el aislamiento. Entonces estamos por ahora cerrados. Lo que estamos haciendo son videos de 10, 15 minutos que están dando la vuelta al mundo gracias al apoyo de muchísima gente como vos, Emi, y estoy haciendo consultas personales por Skype, ¿cierto? Y es la forma como ahora sostenemos el ashram hasta que, bueno, de pronto se pueda abrir y podamos volver a hacer personales acá los encuentros con mucha gente, ¿cierto? Pero bueno, es lo que hay ahora, estoy muy feliz, y ya vendrán cambios y ahí estaremos. Y siempre, bueno, agradecido, Emi, por esta invitación y obviamente que cuando lo desees estamos disponibles para un encuentro. Disfruto mucho esto enormemente, estoy inspirado por hacerlo y lo disfruto mucho. Y yo sé que a mucha gente es como un poco de agua fresca para la sed del desierto, ¿no? Así que encantado de poder acompañarte, Emi. No, pues yo también súper encantada de que haya estado aquí conmigo. Muchas gracias y bueno, espero verlo muy pronto también. Namaste y un gran abrazo para toda tu audiencia y para vos también. Un Hasta gran luego, que abrazo. esté bien.